Les mandé un mensaje. ¿Quiénes recibieron el mensaje de esta mañana? Preguntas acerca de la disciplina en la iglesia local. Ahora, no son muchos los que entienden plenamente la autoridad que la iglesia tiene sobre las vidas de ellos. Algunos piensan de que unirse a una iglesia es simplemente, uno más. Me uní a un club, me uní a un gimnasio, no voy, pero me uní. Y me uní a otras actividades, y de paso también la iglesia. Como si fuese uno más en la lista de lugares a los que vamos o concurrimos. Pero ser miembro de una iglesia no es eso necesariamente. Ser miembro de una iglesia tiene responsabilidades y derechos que son mucho mayores que lo que podrías tener en un club, mucho mayores de lo que podrías tener en un gimnasio o en cualquier otro lugar o un evento social. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros cuando ellos violan las pautas bíblicas. Pastor, ¿por qué está predicando de esto? Yo quería escuchar algo lindo de que Dios me ama y que Dios me bendice. Bueno, en la escuela dominical, si no estás viniendo, te animo a que vengas. Estábamos viendo acerca de la disciplina de Dios y cuál era el objeto, el objeto somos nosotros, pero cuál era la motivación del Señor para disciplinar a sus hijos. Los que vinieron a la escuela dominical, ¿cuál es la motivación de Dios para disciplinar a sus hijos? El amor. Dios al que ama, disciplina. Entonces sí es un lindo sermón que habla acerca del amor, pero el amor en forma de disciplina que Dios le ha dado para administrar a la iglesia. Ahora, hay tres avenidas de pensamientos, hay tres calles que vamos a transitar en este sermón. El primero es las personas que se han de disciplinar, el segundo es el proceso de la disciplina y el tercero es el propósito de esa disciplina. Pero antes de comenzar, vamos al Señor una vez más en oración. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos amas. Y producto de ese amor, tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, muriendo nuestra muerte, tomando nuestro lugar, llevando nuestro castigo. Y al habernos arrepentido de nuestros pecados, y al haber confiado en el Señor Jesucristo como el único Señor y el único Salvador, somos considerados tus hijos, podemos llamarnos hijos tuyos. Y Padre, como hijos, tú quieres vernos andar bien. Como hijos tuyos y tú como Padre nuestro, quieres vernos crecer y vernos fortalecidos. Quieres vernos productivos, saludables. Y para eso también utilizas la disciplina. Señor, ayúdanos a ver esto como tú lo ves, que podamos tener una perspectiva eterna en cuanto a esto y que no podamos abusar de ello como tristemente otras iglesias lo hacen y tampoco ignorarlo como tristemente otras iglesias también lo hacen. Que podamos ser fieles a tu palabra, no solo cuando la predicamos, sino también mucho más cuando la practicamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 1, las personas que han de ser disciplinadas o las personas que se han de disciplinar. La Biblia enseña por lo menos 4 categorías de personas que en la iglesia se han de disciplinar. Número 1, la persona que comete un mal contra un hermano. Mateo capítulo 18, vayan ahí conmigo por favor, si no, creo que está en la pantalla. Mateo capítulo 18 nos da cuál es el proceso que se debe llevar cuando una persona ofende a otra persona. La persona que comete un mal contra un hermano dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Hemos estado en una serie durante casi 9 meses. No, 9 meses no. 9 prédicas acerca de las soluciones reales. Y hemos visto este proceso. Si alguno peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hay reconciliación, gloria a Dios. Ahí se terminó la cuestión. Pero si no te oyere,
toma contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿se acuerdan? El testigo simplemente era un testigo. Cuando no había reconciliación, el testigo podía aclarar lo que uno estaba diciendo para que el otro pueda entenderlo, y así viceversa. Cuando no quería haber reconciliación, el testigo también podía ser parte de ese pedido de reconciliación de parte del hermano ofendido con el hermano ofensor. Y si no los oyere a ellos, dice el verso 17, dilo a la iglesia. Es el tercer paso. Casi nunca se llega hasta ese tercer paso, cuando hacemos el primero con amor y con el deseo de reconciliación. Y si hacemos el segundo también con ese mismo deseo, con ese mismo amor, con esa misma preocupación, buscando la reconciliación. Pero lamentablemente hay veces donde hay que decirlo a la iglesia. Si hay veces que hay que decirlo a la iglesia en este tercer punto, ¿eso implica que en los 2 puntos anteriores hay que decirlo a la iglesia? No. Eso sería chusmerío. Eso estaría mal. Pero después de haber agotado todas las instancias previas, si no hay otro remedio, hay que decirlo a la iglesia. Y si no oyere a ellos, a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Consideren que aún no conoce al Señor Jesucristo. O sea, no estamos diciendo vos sos salvo y vos no sos salvo. Estamos diciendo no hay evidencia en tu vida de una nueva vida. Tal vez esté, pero no hay evidencias. Y tratarlo como una persona que aún necesita conocer a Cristo y orar por Él o por ella. La segunda categoría de personas es la que es culpable de inmoralidad. 1 Corintios capítulo 5. Vayan ahí por favor, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Verso 1. 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Pablo escribe en esta primera carta a los Corintios acerca de un hombre que estaba teniendo como su esposa, la trataba como su esposa, a la mujer de su padre. Por lo que entendemos, su padre había fallecido. Entonces este hombre toma a su madrastra y la hace su mujer. Eso es lo que entendemos por el consejo de Pablo. Y dice en 1 Corintios, hablando acerca de esta persona, 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una locura. Inmoralidad sexual es motivo de disciplina dentro de una iglesia. Dice en el verso 13, hablando de que debían expulsarlo, que debían, literalmente en el verso 5, entregarlo a Satanás. Y fíjense lo que dice, verso 5. Entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que, es decir, tiene un propósito, lo vamos a ver más adelante, el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a ir más adelante en esto, pero el propósito de la disciplina no es simplemente señalar el pecado, sino buscar el arrepentimiento y que la persona conozca al Señor Jesucristo, si no lo conoce, y pueda caminar con Él. Y dice esto, el argumento es este: si la persona se arrepiente, entonces sí es del Señor. Si no se arrepiente, verso 13, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si entre nosotros alguien está con alguna inmoralidad sexual, la palabra de Dios nos marca que debe ser motivo de disciplina. También es motivo de disciplina la persona que es culpable de una conducta escandalosa. Vayan por favor
a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice así: pero os ordenamos, recuerden esa palabra, os ordenamos, está dando una orden, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Ven este contraste? Pablo le dice, les ordenamos que se aparten de quien anda desordenadamente. Y termina de aclarar, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esa palabra ordenamos es la palabra atactos. Y significa desordenadamente o con descuido. La idea era de un soldado que no puede guardar la formación en la que fue puesto. Se le había dado una orden de que permanezca en tal lugar y no pudo permanecer fiel a esa orden. Por eso que les dice, os ordenamos que se aparte de los que andan desordenadamente, que no siguen nuestras órdenes. Había algo que hacer, había una tarea que cumplir, había una conducta que mantener. Pero ellos no podían hacerlo, no querían hacerlo y de hecho no lo hacían. Una persona que anda con una conducta escandalosa. Ahora, esto de ser desordenado abarca una gran gama de cuestiones. Vamos con algunas. Primero, el entremetido en lo ajeno y que no quiere trabajar. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, el mismo capítulo, verso 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, la misma palabra. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros, verso 11, andan desordenadamente, la misma palabra, atactos. No pueden seguir la formación, no pueden mantenerse con una conducta cristiana limpia. Esto no deben hacer y ellos van y lo hacen desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esa palabra entremetiéndose en lo ajeno literalmente es una sola palabra. Entremetiéndose en lo ajeno es una sola palabra en griego. Y es estar trabajando alrededor en lugar de dedicarse a sus propias ocupaciones. La palabra es periergazomai. Peri viene de alrededor, perímetro, perimetría, algo que está alrededor. Y ergazomai o ergazo o ergo es de trabajo. Omai es la conjugación. Trabajo, es decir, anda alrededor de quienes están realmente trabajando y descuida su propio trabajo. ¿Saben a quién me hace acordar? Cuando alguien dice, no hay que usar el celular aunque estés usando la Biblia en el sermón. Y no hay que levantarse para ir al baño y eso está mal. Ah, y usted, hermano, usted así no se tiene que venir peinado, no, eso está mal, no. Se entremete en lo ajeno, descuidando su propio trabajo. El trabajo del que habla es la conducta cristiana. Va mirando los errores de los demás, buscando los errores en los demás y se descuida de sus propios errores. Un pastor lo dijo de esta manera: ¿cómo voy a andar yo buscando el error ajeno si tengo tanto que luchar con esa persona que veo cada vez en la mañana frente al espejo? Hay tantas cosas que debo cambiar en mi vida. Hay tanta mugre que debo remover de mi vida. Hay tantos hábitos que a Dios no le agradan y están en mi vida. ¿Cómo puedo encontrar tiempo para andar buscando la paja en el ojo ajeno cuando tengo una tremenda viga delante de mí que no me deja avanzar? Eso es un motivo de disciplina. En 2 Tesalonicenses también, en el mismo capítulo 3, el verso 14, vayan conmigo. Dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo
y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquellos que desobedecen a la palabra son personas que son escandalosas. La palabra de Dios nos dice que debemos buscar fortalecernos unos a otros, que debemos ser guardianes o cuidar entre nosotros el vínculo de la paz. La palabra de Dios dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra de Dios dice que debe haber en nosotros el mismo pensamiento o el mismo sentir, lo traduce en Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y fue una muestra de humildad, un modelo a seguir para nosotros. Aquel que desobedece la palabra y lo hace de manera constante. En 1 Tesalonicenses, vayan por favor, unas páginas más hacia atrás, capítulo 5. Andan desordenadamente también los ociosos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. De poco ánimo, alentémoslos. Las personas débiles, sostengámoslos. Para todos, tener esa paciencia amorosa. Pero a los ociosos, dice que debemos amonestarlos. Una persona que anda de manera escandalosa. Y el último que encontramos está en 1 Corintios capítulo 5. Vayan conmigo por favor ahí otra vez. 1 Corintios capítulo 5. De estas personas que tienen una conducta escandalosa. Nos da una lista. 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Disciplina, no juntarse. Llamándose hermano, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Podríamos decir que son pecados públicos, pecados enormes. Y en la misma lista pone al maldiciente, al borracho y al ladrón. Con el tal, con el que se comporta de esa manera, y este es el símbolo, el signo de disciplina, ni aún comáis. No tengan comunión, no pasen a tomar mates, mucho menos participar juntos de la cena del Señor, no. Ni aún comáis con estas personas, fornicarias, avaras, idólatras, maldiciente, borracho o ladrón. Y por último, la persona que es culpable de herejía es una persona que debe ser disciplinada. 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. 1 Timoteo capítulo 6. Perdón, 1 Timoteo capítulo 3. No tiene capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 3. Versos 3 al 5. Perdón, dije bien. 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Dice así, si alguno enseñare otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina o la enseñanza que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, fíjense el fruto de esta persona con una mala intención y con una mala teología, y nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias y malas sospechas. Verso 5, disputas,
que son necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hay falsos ministros del Señor Jesucristo. Y ellos lo único que engendran son enemistades, lo único que engendran son envidias, son blasfemias, falsas sospechas y discusiones. Que dice disputas necias en el verso 5. Estas personas, la que comete un mal contra un hermano y no quiere arrepentirse, el culpable de inmoralidad, que obviamente no quiere arrepentirse, la persona con conducta escandalosa, con todo lo que eso puede llegar a significar, y la persona que es culpable de herejía, son personas que deben ser disciplinadas en una iglesia. ¿Esto lo inventé yo? Lo acabamos de ver. Sale de la misma palabra de Dios. Ahora, el proceso. Veamos el proceso. Ya sabemos quiénes deben ser motivo de disciplina o personas a ser disciplinadas. ¿Cuál es el proceso para la disciplina? Aunque lo vimos, vamos a hacer un repaso rápido. El proceso de disciplina. La Biblia nos instruye en cuanto a este proceso. Primero, la confrontación con el hermano perjudicado o por la primera persona que supo del problema. Lo vimos, Mateo capítulo 18, estuvimos 9 sermones caminando a través de cada versículo y viendo cómo este proceso debe ser llevado adelante. Todo el proceso debe ser un proceso de amor y de búsqueda de restauración. Y en Gálatas capítulo 6, verso 1, dice así, para añadir esto de que debe ser con amor y buscando la restauración. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el sentido del pasaje es, ¿estoy en alguna falta? No sabía que estaba haciendo lo malo. Si alguno fuere sorprendido, yo me sorprendo de mi misma falta. No está diciendo, si alguno es sorprendido cuando está haciendo la falta. Eso es diferente. La idea del pasaje es, si alguno se sorprende a sí mismo de que estaba en falta. Sigue diciendo el pasaje. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El proceso de disciplina no debe ser algo tomado a la ligera. Más de una vez he escuchado, cuando era joven y ahora de grande también, de las personas jóvenes. Sí, hay que disciplinar y que se discipline y ya está. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguna vez dijeron eso? Espero que no. Y si lo dijiste, ya te habrás arrepentido. Porque no es algo gracioso la disciplina. No es algo que uno pueda disfrutar, la disciplina. Es un proceso tremendamente doloroso, pero tan doloroso como necesario. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si fracasa esa confrontación privada, si lo intentamos y encontramos un fracaso, buscamos a un testigo, fueron llevados y fue un fracaso, es menester nuestro llevarlo a la iglesia. Porque hemos intentado y hemos fracasado. Hemos intentado y hemos fracasado. Y hemos vuelto a intentar y hemos vuelto a fracasar. Entonces se nos manda en Mateo capítulo 18 de que es necesario decirlo a la iglesia. Es necesario comunicarlo a la iglesia. Ahora, si el perjudicador rehúsa arrepentirse, la iglesia congregada debe ponerlo en disciplina. La iglesia congregada necesita ponerlo en disciplina. Lo leemos eso en Mateo capítulo 18, verso 17. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, también os rogamos, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A quién le está rogando el apóstol que haga estas cosas? Hermanos, les ruego, hermanos, que ustedes amonesten a los ociosos. No le dice, le ruego a los pastores
aunque lo hacemos, pero es una responsabilidad de los hermanos el amonestar a los ociosos, el practicar la disciplina con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Ahora, si el perjudicador, siendo disciplinado, rechaza la reprimenda de la iglesia, se le debe excomunicar, se le debe privar de la comunión de la iglesia. Dice Mateo 18:17, tenle por gentil y publicano. En 1 Corintios capítulo 5, verso 4. 1 Corintios capítulo 5, verso 4. Y no es algo tomado a la ligera, lo hemos hecho una y otra vez, lo hemos intentado la reconciliación y no ha funcionado. Tanto así que en Tito capítulo 3, verso 10 dice, al hombre que cause divisiones, Tito 3:10, después de una y otra amonestación, deséchalo. Después de haberlo intentado e intentado e intentado, deséchalo. Y la palabra de desechar no es como algo de tirar a la basura. Esa palabra es pedirle que se vaya a un lado. Es literalmente lo que significa, desecharlo, pedirle a un lado. La palabra es paraiteomai. Para, a un lado, aiteo, pedir. Pedir que se haga a un lado. Pedir que deje de estorbar a la comunión de la iglesia. Es lo que significa esa palabra. Pero en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está proyectado también, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, y esta palabra tan fuerte, entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? Ellos se jactaban de que podían tolerar el pecado del hermano. ¿Se acuerdan de este hermano de 1 Corintios? El que tenía la mujer de su padre. Los corintios se jactaban. ¡Cuánto amor que tenemos! Miren, él está en pecado y podemos tolerarlo. Somos muy amorosos. Y el apóstol le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y empieza a hablar de que Cristo es nuestra Pascua. Él compró nuestra redención. Él nos transformó en nuevas criaturas. Y el verso 13 dice, verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Verso 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Al que no conoce a Dios, Dios lo va a juzgar. Pero los que están dentro, la iglesia debe intervenir. Esa palabra maldiciente, creo que está proyectada, verso 11. Todos sabemos lo que es un fornicario, alguien que tiene relaciones sexuales de manera inmoral o sin casarse. Avaro, alguien que tiene amor al dinero. Idólatra, alguien que venera algo que no sea Dios. Borracho, alguien que se excede con el alcohol. Un ladrón, el que toma lo que no es de él. Pero maldiciente. ¿Saben lo que significa esa palabra? Que maldice, que dice mal. Literalmente es la palabra loidoros, que es alguien injurioso, ofensivo y maldiciente. Se usa en este pasaje como un nombre de una persona. O sea, no que es el nombre de la persona, sino que la persona se conoce por esa característica. Es como el nombre que le ponen o el apodo. Y esta palabra se utiliza en la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo del Antiguo Testamento. Es la misma palabra que se usa en Proverbios capítulo 25, capítulo 26 y capítulo 27. En el 25 y el 27 es donde dice, y es casi el mismo versículo, parecía que hubiera hecho un copia y pegue, donde dice que es mejor estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, literalmente maldiciente.
en casa espaciosa. Y se usa después en el verso 26, y este es el versículo literal, Proverbios 26, verso 21. El carbón para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso o malediciente para encender contienda. Es un hombre que tiene la habilidad de encender contienda. Puede ser como esa esposa irritante, esa esposa rencillosa que busca todo el tiempo que pelearle a su esposo, que solamente está feliz cuando su esposo está amargado. Pero en versión masculina es el que enciende contiendas. Tiene una habilidad sobrenatural para eso. Tito capítulo 3, verso 10, dice, al hombre que cause divisiones, ya lo vimos, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, según el mandamiento que recibisteis de nosotros. Verso 14 de ese mismo pasaje. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo. Esa no es la actitud. No es la actitud generar odio hacia una persona. Eso no es lo que Dios está pidiendo de su iglesia. Sino que lo amonestemos como un hermano. Con ternura. Con compasión. Ya vimos la persona ser disciplinada, vimos el proceso que está revestido de amor. Y veamos el propósito para terminar. Hay dos propósitos claros para la disciplina. Primero, el bien de la iglesia. Para proteger la iglesia del contagio del pecado de la persona disciplinada. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Le dijo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado de esa persona que tiene a la mujer de su padre puede contaminar toda la iglesia. ¿Cómo lo puede hacer? ¿De qué manera puede contaminar el pecado de alguien toda la iglesia? ¿Alguna idea? Pensando que es correcto. Imitándolo. Diciendo... Si lo hace fulano, lo puedo hacer. Diciendo, sentados como cualquiera de ustedes, pero si él lo hace, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Se entiende? Si el otro lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Imagino a más de algún perverso en la iglesia de Corinto diciendo, bueno, te amamos, hermano, qué bueno que tomaste cuidado de la mujer de tu padre, y en su mente perversa diciendo, no veo la hora de que se muera mi padre y tener a mi madrastra. O algún otro pecado. Era común la inmoralidad en Corinto. Ellos luchaban, vemos a lo largo de la primera carta de Pablo, cómo ellos luchaban con esa cultura que los rodeaba, repleta de inmoralidad. Y eso, la tolerancia a ese pecado, podía haber leudado toda la iglesia, infectándola de una cultura pecaminosa. Es para proteger la iglesia. También es para proteger la iglesia, no solamente de una mala conducta, sino también de una falsa doctrina. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice, para que si tardo, le escribió estas cosas Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si en la iglesia de Dios no podemos practicar la verdad de Dios, entonces no podemos hacer nada. Cuando le recomendamos a alguien que abandona nuestra iglesia porque se muda o por algo que no es pecado y tiene que mover su membresía, le recomendamos que busque una iglesia donde se predique y se practique la palabra de Dios. Es lo único que pedimos. Lugar donde se predique la palabra de Dios, pero también se practique la palabra de Dios. También para proveer una advertencia para otros. 1 Timoteo, ya que estamos ahí, capítulo 5, verso 20.
Primera Timoteo capítulo 5, verso 20. Dice, a los que persisten en pecar, es decir, no abandonan, ya estas personas están siendo disciplinadas o necesitan ser disciplinadas. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Y el propósito? Para que los demás también teman. Es una advertencia a otros. Que si el pecado de él, que es amado, que es amada, tiene consecuencias, tu pecado también. Otro propósito es para proteger el testimonio de la iglesia. Hace poco, como lo están grabando, no puedo decir nombres, pero hace poco hablaba con una persona, con un miembro de una iglesia, y me contaba de una persona que era miembro de la iglesia y había incurrido en inmoralidad. La iglesia lo sabía y no hacía nada. Y las iglesias de alrededor, sabiendo lo que pasaba, ya no podían confiar en esa iglesia. No se podía confiar. ¿Cómo pueden permitir que suceda eso? Y cualquiera de nosotros diríamos, pero yo no fui. Me imagino al pastor diciendo, yo no pequé en eso. Pero sí pecó en desobedecer el mandato bíblico de la disciplina para proteger el bien de la iglesia. También para proteger o para el bien de la persona que es disciplinada. Leemos en la palabra de Dios que Dios al que ama, castiga. Su castigo, su disciplina es por amor, porque Dios busca el bien de la persona disciplinada. El propósito principal es la restauración. Lo vemos en Mateo 18, después de cada paso, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito, eso queremos lograr, que haya comunión, que ese vínculo que se rompió producto del pecado pueda ser reconstruido, producto del perdón. El propósito de la restauración lo vemos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Verso 5, Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado, Hebreos 12, 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La disciplina no es para que la persona se vaya y nunca más la volvamos a ver. La disciplina es para que la persona recapacite, para que la persona pueda ser restaurada. En capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, lo habíamos leído, de que debíamos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando la persona se sorprende por su pecado, cuando la persona reconoce su falta, necesitamos restaurarle. La disciplina no es para acusar, la disciplina es para restaurar. Ese es el propósito. Por ejemplo, el fornicario de 1 Corintios 5, ¿se acuerdan que lo vimos? Este hombre que tenía la mujer de su padre, él se arrepintió y fue restaurado a la comunión de la iglesia. Hay una segunda carta a los Corintios, te invito a que vayas ahí, 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Verso 4. 2 Corintios capítulo 2. Verso 4. Pablo había escrito la primera carta diciéndole que se aparten de tal persona, que ni siquiera estén con él. Es más, dice en un versículo que deben entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvado en el día de Jesucristo. Es una condena enorme para una persona que es parte de esta comunidad de creyentes, incomunicado con los demás creyentes. Y ahí entendió la gravedad de su pecado.
Ahí entendió cuán serio era el pecado que él estaba teniendo. Y estuvo angustiado por lo que había hecho. Porque había una consecuencia real para él de haber estado pecando delante del Señor. Y había estado triste de una manera tan grave, tan profunda, que hasta Pablo se enteró de esto. Y a la distancia, en esta segunda carta a los Corintios, él escribe, 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. La disciplina es buena para la iglesia, la disciplina es buena para la persona que está siendo disciplinada. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, verso 6, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Esta persona estaba sola. Esta persona estaba angustiada, desconsolada por su propio pecado, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando una persona es disciplinada y es apartada de la comunión, es incomunicada con la iglesia, si es creyente, va a sufrir. Si es creyente, debe sufrir. Porque no tener comunión con los otros creyentes, por culpa de mi pecado no vale la comunión con mis hermanos. Mi pecado no es más importante que mi relación con mi familia espiritual. Y por eso abandonan ese pecado. Y hay tanta tristeza. Dice que no se ha consumido de demasiada tristeza. Debe haber tristeza por el pecado cometido. Verso 8, por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él. Todo el proceso debe estar revestido de amor. Incluso cuando la persona se arrepiente, y es un arrepentimiento sincero, y se puede comprobar que hay un cambio de vida, debemos confirmar el amor para esa persona. Este fornicario se arrepintió y fue vuelto a traer a la comunión de los creyentes. Hay una tendencia normal, que no es lo que debería ser, pero es lo que es. Que cuando una persona es disciplinada, pega un portazo en la iglesia, ¡no voy más! ¡Pum! Y busca otra iglesia. Como si en vez de familia espiritual fuésemos una sucursal más. Como si fuésemos un kiosco donde dicen, acá no me quieren cumplir mis caprichos, me voy a otro lugar. Como si fuera un comercio donde no tienen lo que yo busco, no compro acá, compro en otro lugar. Somos familia espiritual. Y la familia se ama, se cuida, se protege. Y la disciplina en la iglesia es justamente para eso. Para proteger la familia, para que la persona que necesita ser disciplinada al salir de la comunión de la familia entienda la gravedad de su pecado, se arrepienta de corazón y pueda ser restaurado a la comunión. En esta iglesia y en toda iglesia debería ser así. Y es nuestro deseo glorificar a Dios de esa manera. ¿Es el tuyo también? A nadie le gusta disciplinar a nadie. A nadie le es agradable un momento así, mucho menos a un pastor. Pero es necesario obedecer a Dios antes que incluso a los hombres.